Feliz domingo de resurrección. Qué alegre, ¿no? Poder celebrar. Me alegra mucho también ver a muchas caras conocidas, pero también a caras nuevas. Me alegra mucho poder saludar a personas por primera vez. Qué alegre tenerlos por acá. Sean todos ustedes bienvenidos. Muy bien, vamos a tener este tiempo entonces para poder tener nuestra reflexión de hoy. ¿Quién ha visto esto últimamente? Creo que todos lo hemos visto muchas veces en los últimos días, ¿sí? Y aquí hay una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que ustedes ven aquí? ¿Crees esto? Solo voy a poner mi cronómetro aquí porque necesito ver el tiempo. A ver, vamos a poner aquí. Listo. Bueno, les preguntaba entonces ¿cuál es la pregunta que tenemos aquí? ¿Sí? ¿Crees esto? Y yo estuve pensando mucho sobre esta palabra de creer mientras estaba preparando esta meditación. Y algo que me venía a la mente era qué es lo opuesto de creer, ¿sí? Y se me ocurren dos palabras. La primera palabra es negar y la segunda es dudar. Negar es más contundente, es absoluto, ¿no? No creo, lo niego completamente. Ahora, dudar es como estar en medio, ¿no? O sea, no estoy seguro. Podría ser cierto, pero tengo mis reservas. O alguien podría decir, no creo que sea cierto, pero si me das un argumento, podría considerarlo. Así que mi pregunta para ustedes hoy en la mañana, mientras hablamos de la resurrección de Jesús, ustedes pueden afirmar, así sin ninguna duda, que la resurrección de Jesús es un evento histórico, es un evento comprobable, es algo que realmente, auténticamente sucedió, no fue algo fingido. Y lo que me parece interesante a mí es que los que hemos estado por muchos años en la iglesia, probablemente hace algún tiempo que no nos hemos hecho esta pregunta, ¿no? De examinar este evento que está en la Biblia. No lo dudamos, ¿sí? Pero de repente nos hace falta examinarlo un poquito. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que en cierta manera ya es parte de nuestro conjunto de creencias. En la sociedad en la que vivimos, es normal que las personas crean en la resurrección de Jesús, pero no fue así siempre, especialmente para las primeras personas que hablaron de este tema, ¿sí? Hace 2000 años. Cuando vemos las escrituras nos damos cuenta que ni siquiera las personas más cercanas a Jesús estaban seguros, dudaron. Lo vimos aquí hace un momento que Jesús les tuvo que decir, miren, toquen, vean, porque incluso dentro del círculo más cercano de Jesús había personas que dudaban. No se diga del resto de la población. Probablemente algunos de los habitantes de ese tiempo de Palestina habían escuchado hablar de Jesús, lo habían visto en algún sermón, habían escuchado que había hecho un milagro. Para ellos era lo normal, era dudar o no creer. Ahora, aquí hay algo un paréntesis, ¿no? Que quisiera hacer, y yo le doy gracias a Dios. Creo que es una bendición el hecho de que nosotros hayamos nacido y crecido en este país. Para nosotros es mucho más fácil poder creer en este tiempo. Crecimos en un país donde tiene tradiciones cristianas. Estamos rodeados de creyentes. En este país es normal celebrar la Navidad. Es normal celebrar la Semana Santa. No en todos los países pasa eso, ¿sí? Todavía al día de hoy hay países donde no se escucha siquiera de Jesús. Los niños crecen sin saber nunca que Jesús realmente existió. En nuestra ciudad, al contrario, hay muchas iglesias. Y entonces, como vivimos en una cultura que es cristiana, creer superficialmente es fácil, ¿sí? Es algo que todo el mundo platica, que todo el mundo sabe. Así que creer superficialmente no es tan difícil. Pero pasa que hay quienes se cuestionan más profundamente todo lo que nosotros creemos. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar
cómo es que los que no son cristianos nos ven. Hay personas que son, voy a usar la palabra curioso, pero también existe la palabra escéptico y que tienen que probarlo todo, ¿sí? Son personas que necesitan que se les compruebe cada cosa. Y la verdad es que para ellos lo que nosotros creemos no deja de ser un montón de cosas raras e imposibles. Si nos enfocamos nada más en el ministerio de Jesús, hay muchos eventos que se narran en los evangelios que no hacen sentido para muchas personas. El nacimiento de una virgen, los milagros, la resurrección que estamos hablando hoy, la ascensión de Jesús al cielo. Es normal que muchas personas no crean esto. Cuando los examinamos más despacio son cosas que es difícil de creer. ¿Y qué pasa con los cristianos? ¿Será que también dudamos a veces? Esta es mi perspectiva. Yo creo que los cristianos dudamos, pero dudamos de diferente manera. Los que no son cristianos a veces dudan de las narraciones bíblicas, pero nosotros podríamos cuestionar cosas un poco más profundas. Hay una diferencia entre los que son cristianos por tradición y los cristianos que hemos nacido de nuevo. Y la diferencia, bueno, hay muchas, pero una diferencia bien importante es que nosotros creemos que la Biblia es más que una simple narración de eventos, ¿sí? Una simple colección de historias. Hay tres cosas que creo que nos hacen diferentes. Los cristianos creemos que Dios se ha revelado al hombre, a la humanidad, y que la Biblia es la forma en que Él se presenta a nosotros, ¿sí? Esa es una diferencia. La segunda diferencia, creemos en un Dios personal. Creemos en un Dios que está interesado en cada uno de los que estamos aquí y quiere tener una relación personal con cada uno. Segunda diferencia. Y hay una tercera diferencia, que es la que a mí me ha hecho meditar mucho estos días. Y creo que en esta relación con Dios, nosotros no somos simplemente objetos pasivos, sino que Dios espera que hagamos algo, que reaccionemos, que respondamos de alguna manera a esa relación personal que Dios quiere tener con nosotros. Son tres diferencias que son bien marcadas. Y esta última, este tema de responder a lo que Dios ha hecho por nosotros, me ha hecho a mí cuestionarme estos días. Y yo me pregunto, ¿realmente creo esto? A ver, yo no dudo de la certeza histórica del personaje de Jesús. Yo creo que Jesús como persona, como personaje, realmente existió en la historia. No dudo de su naturaleza divina. Creo en sus milagros, creo que Dios existe. Creo también que se ha revelado a nivel personal para mí. Pero a veces cuando la Biblia me dice que Él espera una reacción de parte mía, que espera algo de mí, ahí es donde empiezo a tener conflicto. Y me surgen algunas preguntas que les quiero dejar. ¿Realmente hay una diferencia notoria entre una persona nacida de nuevo y alguien que es incrédulo o que solamente es un cristiano que voy a llamar cultural? Es decir, alguien que se llama cristiano pero realmente no practica lo que dice la Biblia. Se puede comprobar esta diferencia. Y es lo que yo puedo decir, este es el elemento que realmente donde puedo ver que alguien es un cristiano nacido nuevo. Los que no son cristianos pueden notar si alguien tiene una relación personal con Dios. Y la pregunta que yo me hago a mí mismo es, ¿realmente yo soy diferente? Aquí están mis hijos. Y yo les haría la pregunta a ellos, ¿ustedes miran en mí a alguien diferente realmente a una persona que no es cristiana? ¿Sí? ¿Lo notan? La Biblia habla de una transformación sobrenatural que hay cuando una persona cree en Jesús. Es algo sobrenatural, no es algo normal, es algo que por la misma naturaleza sobrenatural es difícil de explicar. Y hay varios textos en la Biblia que nos hablan de esta transformación y vamos a leer rápido 3 de ellos. El primero está en Romanos 8, 9 y 11. Dice Romanos 8, 9 y 11. Sin embargo,
ustedes no viven según la carne, es decir, esta naturaleza que tenemos antes de haber aceptado a Jesús, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos, aquí está hablando de la resurrección, vive, y esta es la palabra clave, esta es la palabra que quiero destacar de este texto, vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de ese Espíritu, que otra vez, si se repite esta palabra, vive en ustedes. 1 Corintios 6:19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Nuevamente habla de un Espíritu de Dios que vive en las personas que han decidido seguir a Jesús. Y ahora en Gálatas 5:22 y 23. Este Espíritu que vive en nosotros da un fruto. Y este fruto es visible. Eso es lo bueno, se puede notar. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es decir, este Espíritu que vive en nosotros produce algo. Según estos textos que hemos leído, Dios entonces tiene una residencia permanente en nosotros. Ahora es un concepto difícil de capturar en su completa dimensión. Solo piensen un poquito qué significa eso. También nos da el poder para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Nos guía hacia la verdad y se manifiesta en virtudes concretas, como vimos en el último texto que leímos, para poder vivir en comunidad. Ahora, honestamente, algunas veces, y no sé si ustedes han hecho esa evaluación propia, yo me pregunto si estos textos me están describiendo a mí. El nuevo nacimiento es algo sobrenatural, es grandioso, tiene implicaciones para la eternidad, tiene implicaciones también para nuestro vivir de ahora, en este día, porque dice que pasamos a ser de enemigos de Dios a ser un templo para su Espíritu, y por tanto eso no debería pasar desapercibido. Y entonces, ¿cómo es que a veces hay cierta diferencia entre cómo la Biblia me describe a mí y cómo yo mismo me percibo? Esta pregunta podría ser interesante en el mejor de los casos, pero también puede ser preocupante en el peor de los casos. ¿Cómo puede ser que entonces algunas veces yo no me vea a mí mismo como un hombre nuevo, no me sienta un hombre nuevo y no actúe como hombre nuevo? Esta es mi pregunta hoy, ¿sí? Y no creo tener una respuesta perfecta para eso, pero creo que la Escritura nos ayuda un poco en ese sentido. Y hoy quiero ir entonces al texto que queremos meditar hoy, que es 1 Corintios 15, porque creo que este es un buen punto para empezar. Vamos a leer varios textos de este capítulo de 1 Corintios. El tema central de 1 Corintios es la resurrección de Jesús. Había algunos miembros de la iglesia de Corinto que dudaban de que existiera la resurrección de los muertos. Y entonces Pablo se toma el tiempo para explicar por lo menos tres cosas. Uno, es que la resurrección de Jesús es histórica, es auténtica y se puede comprobar, ¿sí? Dos, que los muertos un día van a resucitar. Pablo quiere aclarar eso. Y número tres, que la resurrección de Jesús prueba que Él es el Hijo de Dios. Así que este capítulo, son 50 y tantos versículos, se centra en esto. Empecemos leyendo a partir del versículo 3, 1 Corintios 3 al 8. Dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado,
que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales todavía vive en tiempos en que se escribió esta carta, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Bueno, Pablo empieza este discurso, si lo queremos ver así, afirmando que no hay ninguna razón para dudar de la resurrección de Jesús. Es lo primero que quería establecer. Primero, Jesús murió, fue una muerte real, física, y como consecuencia él fue sepultado. Y de acuerdo con las profecías bíblicas, resucitó al tercer día. Y aquí es lo que él menciona, dice, hay forma de comprobarlo, ¿sí? Se le apareció a muchas personas, empezando por Cefas. ¿Alguien sabe quién es Cefas? Pedro, es un nombre que usa Pablo aquí curiosamente para referirse a Pedro, pero también se le apareció al mismo Pablo. La narración del encuentro de Jesús es lo que Pablo utiliza como base para decir, realmente Jesús resucitó. ¿Y por qué? Porque se encontró conmigo. Ahora, ¿ustedes se imaginan qué pasaría si Jesús no hubiera resucitado? Es la misma pregunta que Pablo hace aquí en este capítulo. Y hay una respuesta para eso. Dice en los versículos del 17 al 19, y si Cristo no hubiera resucitado, y aquí es la parte que me llama mucho la atención de este capítulo en particular, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En ese caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Seguir a un Jesús que aún está en la tumba implica que nuestra fe es útil únicamente para nuestra vida terrenal aquí. Es una fe limitada y una fe sin esperanza. Si eso fuera cierto, si fuera así, realmente no valdría la pena tomar nuestra cruz todos los días, la cruz de Cristo, y seguirlo obedientemente. Sigamos leyendo en el versículo 30 y 31. Dice, y nosotros, hablando de Pablo y los demás cristianos, ¿por qué nos exponemos al peligro a todas horas? Que cada día muero, hermanos, es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pablo experimentó un sufrimiento constante durante todo su ministerio. La lectura de Hechos nos lleva a esos eventos donde fue apedreado, lo dieron por muerto, casi naufragó, sufrió la picadura de una serpiente, estuvo expuesto a la muerte real muchísimas veces. Y realmente valía la pena todo eso que pasó él. Sigo leyendo en el versículo 34. Dice, vuelvan a su sano juicio, como conviene, y dejen de pecar. Por supuesto que vale la pena. Para un cristiano pensar de una manera diferente es como haber perdido la razón. Por eso es que Pablo les habla en términos un poco fuertes para hacerlos reflexionar. ¿Por qué? Porque la forma en que entendamos la resurrección de Jesús tiene implicaciones para hoy y tiene implicaciones para el futuro. A ver, primero hay unas malas noticias que hay que comunicar. Y dice Pablo poco más adelante en el versículo 50. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo incorruptible puede heredar lo incorruptible. ¿Qué es esto corruptible a lo que se refiere Pablo en este versículo? Si no es esa condición imperfecta que todos todavía tenemos y que está en conflicto permanente con la naturaleza nueva que Dios nos ha dado por medio de Jesús. Y este cuerpo mortal del que habla, que es sino el hombre viejo, que es dominado por la carne, que se manifiesta en nuestra forma imperfecta de pensar, de hablar y de actuar.
Es cierto, todos aún tenemos una naturaleza pecaminosa que entra en conflicto con nuestra nueva naturaleza. Y eso hace que sea necesario pasar por un último paso, como nos lo describe Pablo en el versículo 36. Vean qué interesante la comparación que hace Pablo en este texto, porque lo compara con la siembra del trigo. Esta semilla del trigo tiene que morir primero para que salga una planta nueva. Dice en 1 Corintios 15, 36 y 37, lo que tú siembras no cobra vida a menos de que muera. No plantas el cuerpo que van a hacer después. Uno no siembra la planta completa esperando que la planta salga tal cual, sino que siembras una semilla de trigo o de cualquier otra cosa. No vamos a sembrar lo mismo que vamos a cosechar. Un día tendremos que pasar todos nosotros por la muerte natural, si es que Jesús no viene antes. Pero esto es lo importante que quiero dejarles hoy. Para los que hemos creído en Jesús, esas son buenas noticias. Dice el versículo 42 y 43, así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Lo que se siembra en deshonra, resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural y resucita un cuerpo espiritual. Tendremos un cuerpo nuevo. ¿Cómo va a ser? ¿De qué tipo? No sé. Lo que sí es cierto es que va a ser diferente de este cuerpo que tengo aquí ahorita, que todos los días se va debilitando. Finalmente podremos sobreponernos a nuestra debilidad, como explica este versículo, cuando estamos luchando con la carne. La carne es poderosa a veces en nosotros, ¿sí? Pero la naturaleza nueva que tendremos nos dará el poder para luchar y vencer cualquier tentación. Ya no habrá más corrupción que afecte nuestro estado físico. Nos enfermamos, ¿no es cierto? Nos debilitamos. No habrá corrupción que afecte nuestro estado emocional, nuestras relaciones. Necesitamos restaurar nuestras relaciones con otras personas. Y es difícil. Algunas relaciones probablemente ustedes dirán, esta está rota permanentemente, no hay forma de arreglarlo en nuestra condición espiritual. Todo va a ser restaurado por completo. Leemos el versículo 53 al 55, dice, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible, esto que estamos viendo aquí, mi forma de ser, mis pensamientos, se revista de lo incorruptible y lo mortal de la inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Les pregunto, ¿creen eso? Yo lo creo, aunque no lo miro todavía. ¿Y saben por qué lo creo? Lo creo porque Jesús resucitó. Y esa obra maravillosa de Jesús es lo que algún día también nos va a restaurar a todos por completo. Esta obra maravillosa tiene implicaciones para nuestro presente, porque nos da esperanza y nos anima a ser fieles hasta el final. Y quiero hacer énfasis en esta frase porque a algunos de ustedes les va a ser conocida, ¿sí? Si han estado viniendo en los últimos 3, 4 domingos, esta es una serie que estuvimos viendo, ¿sí? Tenemos que ser fieles hasta el final. Y esto me lleva a preguntarme, ¿será que vale la pena luchar todos los días contra la carne? ¿Tiene algún valor algunas veces sufrir por Jesús? ¿Será necesario esforzarse día tras día hasta el final? Para contestar esa pregunta quiero terminar leyendo 2 versículos. Uno es conocido, precisamente porque fue los textos que estudiamos el domingo pasado, está en 2 Timoteo. Y voy a leer unos 6 versículos, del versículo 3 al 9. Dice, comparte nuestros sentimientos. Este
Esta carta la escribió Pablo otra vez en sufrimiento y le dice a Timoteo, comparte ese sufrimiento como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiere agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero la parte de la cosecha. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará mayor comprensión de todo esto. Esto no lo vimos la semana pasada, pero me pareció muy relevante para lo que estamos estudiando hoy. Dice, no dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio, por el que sufro el extremo de llevar cadenas como un criminal. Y el último texto que quiero leer es cómo termina el capítulo 15 de 1 Corintios. Después de haber hecho esta exposición acerca de la resurrección de Jesús y cómo esto tiene implicaciones para el futuro, me llama la atención que Pablo termina con algo que es muy presente. Hay algo que tenemos que hacer hoy y todos los días. Y dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse, eso es ahorita, no es después. Manténganse firmes e inconmovibles, que nada los mueva, ¿sí? Progresando, es decir, no podemos quedarnos estancados, siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor, ¿qué? No es en vano. Vale la pena hacer ese esfuerzo que se necesita para seguir a Jesús. Este es un recordatorio de la semana pasada. No se desconcentre, no pierda el enfoque, sea disciplinado. Esfuércese por esa recompensa que va a venir. Sea fiel hasta el final. Lo que vemos hoy es incompleto, ¿sí? Aún no hemos visto lo que habremos de ser. Pero la resurrección de Cristo va más allá de ser un evento que sucedió hace muchísimo tiempo. Es algo que afecta lo que hacemos hoy, la forma en que vivimos hoy, la forma en que nos relacionamos unos con otros, la forma en que pensamos, la forma en que vemos al mundo. Así que mi invitación para cada uno de ustedes es que tengamos esperanza para vivir este día, para vivir el día de mañana y que tengamos esperanza para el futuro. Si usted es primera vez o de repente no está tan consciente de esto en su vida, y hoy escuchó esto que estamos hablando, yo le decía al principio, de repente los cristianos creemos cosas un poquito extrañas, ¿sí? Eso reta nuestra forma de entender el mundo algunas veces. Lo que le quiero decir es esto. Jesús no vino a esta tierra y pasó por todo este sufrimiento hace mucho tiempo para ser recordado únicamente como un evento histórico, algo que aparece en los libros de historia. Es algo que tiene que ver con usted personalmente. Dios quiere tener una relación personal con usted. Y mi invitación esta mañana es que usted reconsidere esa invitación de Jesús, que Él quiere entrar a su corazón, que pueda tener una relación con Él y que esa relación y por medio de ese poder, por medio que Él resucitó, usted tenga esperanza para hoy, para mañana y para la vida eterna. Gracias, hermanos, por escucharme. Me encantó poder compartir con esto. Como les digo, pasé por momentos que me tuve que hacer preguntas y no tengo las respuestas completas, pero espero que esta meditación nos ayude a recordar nuevamente con mucha alegría la resurrección de Jesús. Dios los bendiga.